Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Muchas gracias realmente por la convocatoria de la tarde de hoy. Estamos en un montón de viajeros interesados. Como les digo, jueves tras jueves, mi nombre es Mariana Martínez, estoy a cargo del Departamento de Producto de Guamatur, y la verdad que estamos más que agradecidos por la presencia de jueves tras jueves que nos acompañan. Para nosotros es un placer poder tener esta instancia en estos momentos, que es una instancia virtual, pero bueno, creo que para todos también es una etapa de aprendizaje. En la tarde de hoy, como vieron, quisimos ya poner un videíto de introductorio del destino, que creemos que es un destino sumamente atrapante, y en la tarde de hoy nuestra invitada, compatriota ella, es la señora Alicia Morales, que es de la casa de Guamatur. Con ella realizamos muchos nuestros viajes, salidas grupales, y creo que particularmente que es el destino elegido para la tarde de hoy, tiene un significado muy importante personalmente para ella. Nuevamente agradecerles la convocatoria. Antes de darle el paso a Alicia, quiero comentarles como siempre de que el audio está silenciado, pero el chat sí habilitado para que nos vayan haciendo consultas, y con mucho gusto las seguiremos realizando durante la charla. Así que te doy la bienvenida, Alicia. No te presenté como guía porque a vos te gusta otra palabra siempre utilizar, o al menos la que la comentás siempre en todas las reuniones y las charlas que tenemos con los viajeros, así que te la dejo para vos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Mariana, bueno, a Guamatur obviamente, y a todos ustedes que se tomaron este día que hoy salió el sol, y que, bueno, se sentaron frente a la computadora a pesar de que estaba para estar afuera, recuperándonos un poco estos días de lluvia. Sí, es cierto, la palabra guía, y especialmente en esto del camino, no me gusta usarla. Yo siempre digo que lo que somos nosotros somos facilitadores. Aquí en Uruguay sí soy guía, obviamente, porque acompaño grupos y muestro nuestro país con mucho orgullo, pero cuando salimos al exterior les facilitamos la vida a la gente. Y en el Camino de Santiago, bueno, es una cosa muy diferente. El Camino de Santiago no es un viaje cualquiera, no es que, bueno, quiero ir a las ciudades imperiales, o me quiero ir a hacer un safari a África. No, el Camino de Santiago tiene unas connotaciones muy profundas. Es una manera diferente de viajar o de vivir un viaje. En realidad no es una excursión, no es un tour, no es nada que se parezca a lo que estamos acostumbrados a cuando vamos a una agencia de viajes comprar. Pero yo el Camino de Santiago lo conozco desde hace bastante tiempo, leí algunas cosas, vi algunas películas, me llegué a encontrar gente que había hecho el camino, pero yo mucha idea no tenía de lo que era realmente el camino, digo, el propósito, quién era Santiago el apóstol, no tenía mucha idea. Entonces, me pareció bueno para esta presentación contarles un poco, medio novelado, ustedes saben, los que me conocen, que a mí me gusta relatar tipo cuentito las cosas, un poco la historia de Santiago el Mayor, y para saber un poco y poder entender por qué esta idea de peregrinar. Entonces, si les parece, empezamos a que les cuente, les relate, muy, muy cerca de la realidad o de la historia, pero también un poquito novelado. Volvemos para atrás en los siglos y llegamos al siglo I. Jesucristo tiene a sus discípulos, sus 12 discípulos, y él les dice, cuando yo ya no esté, ustedes tienen que salir al mundo a evangelizar. El mundo que se conocía en ese momento, obviamente. Entonces, muere Jesucristo en el año 33, y se van todos, se desparraman por ese mundo que se conocía hasta ese momento, a predicar, ¿no? A evangelizar, a llevar la palabra. Santiago el Mayor decide atravesar el mar Mediterráneo, Mare Nostrum en ese momento. Dicen que llegó a una zona que podía ser Málaga, Valencia, y comenzó a atravesar la península ibérica, hoy península ibérica, porque él quería llegar a Finisterre. Recuerden que para aquella época el mundo terminaba en lo que hoy es Finisterra, el faro de Finisterra. Si alguno de ustedes estuvo ahí, tienen que imaginarse aquella gente cómo miraba ese mar inmenso que para ellos acaba la tierra. Entonces, Santiago el Apóstol dice, bueno, me voy hasta Finisterra y voy a comenzar a evangelizar esa gente que por supuesto eran todos paganos.
dicen las mentas, no sé si es cierto o no, que Santiago no era muy buen marketinero, no tenía buen marketing, no tenía mucha capacidad de convocatoria, no fue muy exitoso en su evangelización. Hizo algunos adeptos, pero no muchos. Como en el año 40 y pico del siglo I, María, la madre de Jesús, se da cuenta que va a morir, y entonces convoca, se les presenta a todos los apóstoles y los convida a que vayan a Jerusalén nuevamente para que estén con ella en sus últimos días. Acá tenemos a Santiago el Mayor, que era un hombre joven en ese momento, y siempre lo vamos a ver montado a un caballo. Entonces uno dice, pero si era un santo que venía, o era un apóstol que venía a brindar la palabra de paz, de amor, el evangelio, ¿por qué está como un guerrero? Eso lo vamos a ver después. Vamos a entender por qué después Santiago el Mayor terminó siendo un guerrero. Entonces, perdón. Santiago el Mayor viaja hasta Jaffa, a Jerusalén, y ahí se encuentra con Herodes Agripa. Herodes Agripa, que era el que mandaba en la zona, dijo, yo no quiero tener conflictos, no quiero tener gente que me empiece a llenarles la cabeza a los otros, voy a ser drástico. Entonces lo decapitó. Lo decapitó para que fuera una muestra de que no se podía estar con estas historias. Y menciono y especifico que lo decapitó porque después vamos a ver por qué sabemos que la tumba que se encuentra es del apóstol. Entonces Herodes Agripa decapita a Santiago el apóstol, a Santiago el Mayor, y sus dos discípulos que habían viajado con él, Atanasio y Teodoro, dicen, bueno, antes de que empiecen a hacer algo con el cuerpo de Santiago, vamos a llevarlo otra vez a Finisterra para enterrarlo. Dice la leyenda que lo ponen en una barca de piedra. Todos sabemos que es imposible, porque no flotaría. Pero entonces lo que sí es cierto es que lo ponen en un sarcófago de piedra y lo llevan a través del mar Mediterráneo, de nuevo, escondiéndose para que no los agarren, atraviesan lo que hoy es el estrecho de Gibraltar y llegan a las costas del Atlántico, de lo que hoy es Portugal, el sur de España. Llegan a un lugar que se llama la Ría de Arousa. Empiezan a navegar por la Ría de Arousa, llegan al río Ula y terminan en Iria Flavia. Iria Flavia era un puerto. En Iria Flavia hoy se llama Padrón. Por supuesto que muchos de ustedes lo ubican por personajes muy importantes en la literatura. Rosalía de Castro, muy vinculada a nosotros, los uruguayos. Camilo Cela, primer premio Nobel de Literatura de España, y también, si les gusta la gastronomía, con los pimientos de Padrón, aquellos que unos pican y otros no. Bueno, todo eso se daba en Iria Flavia, que era un puerto. Pero en Iria Flavia vivía una reina, la reina Lupa. La reina Lupa ve llegar esta barca con el féretro y dice, acá no me gusta esto porque va a traernos problemas. Ella era una reina pagana, entonces dice, bueno, yo me los voy a sacar de encima, seguro. Entonces les ofrece un carruaje con 2 animales, pero ella, muy pícara, le da los peores toros que tenía, los más bravos que tenía, porque ella dice, bueno, se cargan el féretro arriba del carruaje, los animales se van a desbocar y se acaba la historia. Pero, para su sorpresa, cuando ponen el féretro arriba del carruaje, los animales se amansan. Entonces la reina Lupa dice, no me gusta, no quiero tener esto acá en mi reino, y se lo manda al rey Duyo, o Duyo. Pero le avisa al rey, ojo que acá hay algo raro con esta gente. Entonces el rey dice, no hay problema, yo voy a esperarlos del otro lado del puente, y cuando crucen el puente, mi ejército los mata. Estaban, pobre Atanasio y Teodoro, con la carreta, yendo por el puente y ven el ejército. Y dicen, pero si nosotros somos predicadores, no vamos a ir contra un ejército. Entonces, dan marcha atrás. Y cuando terminan de pasar el puente se derrumba. Y ahí ya el rey Duyo y la reina Lupa están convencidos que aquí hay cosas de hechicería. Recuerden que en Galicia la hechicería con los celtas, ¿no? Hay toda una mezcla.
Entonces Atanasio y Teodoro se van y se esconden tierra adentro, donde encuentran una fuente de agua. Para los que han estado en Santiago de Compostela, antes de llegar a la plaza de Fonseca, hay una fuente de agua, que es la fuente original donde estos dos predicadores se detuvieron para tomar agua. Pasan los siglos, estábamos hablando siglo I, ahora vamos al siglo IX. Allá, en el siglo IX, había un señor, un ermitaño, que vivía en una ermita, que se llamaba Payo. Payo estaba acostumbrado a vivir en el campo, en la mitad de la nada, y un día mira hacia el cielo y ve el cielo como un campo de estrellas. Compostela, campo de estrellas. Y entonces va y le dice a su cura, a la persona que él confiaba en la iglesia, mire, yo estoy viendo un campo lleno de estrellas en el cielo que me marcan un lugar. Este hombre dice, bueno, pobre, vive solo en una ermita, capaz que tiene visitaciones, entonces lo que vamos a hacer es, mire, ¿sabe qué buen hombre? Cuando vuelva otra vez a ver ese cielo lleno de estrellas, me viene y me lo dice. Pasan unos días y vuelve otra vez Payo a su confesor y le dice, mire, yo sigo viendo el cielo lleno de estrellas marcando un lugar definido en la tierra. Entonces el confesor dice, bueno, acá tengo que ponerle fin a esta historia, y se va a hablar a Iria Flavia, nuevamente, a hablar con el obispo Teodomiro. Y el obispo Teodomiro, que era un gran estudioso, había estado leyendo sobre leyendas, sobre cuentos, sobre historias de que era muy probable que Santiago el Apóstol estuviera enterrado en esas tierras. Pero además el obispo tenía otras intenciones y dijo, esto tiene un valor político incalculable. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra el califato de Córdoba. En el norte de España los católicos estaban tratando de mantenerse. Acuérdense de Covadonga, de Pelayo y de la batalla contra los árabes. Entonces, el obispo, ¿a quién llama? Llama a Alfonso II, el casto, y le dice, venite para acá, peregriná hacia esta tumba, es la tumba de Santiago el Apóstol, y vas a ver cómo unificamos a todos los católicos y vencemos al califato de Córdoba. Y Alfonso II el Casto hizo la primera peregrinación, que se cree que es el camino primitivo, que va de Asturias a Santiago de Compostela. Encuentran esta tumba del siglo I de nuestra era, una tumba romana, con 3 cadáveres, y uno de ellos había sido decapitado. Por eso se considera que son las reliquias de Santiago el Apóstol. Entonces Alfonso II dice, bueno, aquí vamos a construir la iglesia, que luego va a ser la Catedral de Santiago. Y ahí comienza, en el siglo IX, la construcción de lo que hoy es la catedral que todos disfrutamos. Entre medio andaba el califato, como acá vemos en este mapa clarísimo, el califato tratando de avanzar y de conquistar más tierras. Llegan a Santiago de Compostela, arrasan con Santiago de Compostela, pero dejan intocable la iglesia y las reliquias del santo. El califato respeta eso de Santiago de Compostela. Y siguen pasando los años y llega el siglo XII. ¿Vieron? Fuimos saltando siglos en siglos. El siglo XII nos encuentra a Calixto II, que era el Papa, que finaliza la construcción. ¿Se acuerdan que empezó en el siglo IX? Bueno, en el siglo XII la iglesia, la catedral termina siendo construida, como la vemos hoy, con sus puertas, con sus adornos, y el Papa Calixto II declara el año jacobeo. El año jacobeo se da puede ser 5, 6, hasta 11 años. Es un año muy especial para la Iglesia Católica y para todos los católicos. Y el otro año, el anterior fue en el 2016 y ahora va a ser en el 2021. Y bueno, y seguimos contando un poco más de la historia, porque vamos a ver que hubo más personas interesadas en las reliquias de Santiago, y estaba nuestro amigo el pirata Drake, que tuvo intentos de robar las reliquias porque dijo, este es el botín de guerra más importante, me llevo las reliquias, disminuyo la importancia de los católicos en la península ibérica, me las llevo para las Islas Británicas, y es un gran botín de guerra. Pero antes de que llegara el pirata Drake, hay un cura que esconde las reliquias. Estamos hablando siglo XVI. Las esconde y a este cura lo matan. Así que después nadie sabe dónde estaban las reliquias. Hasta finales del siglo XIX, cuando unos antropólogos estaban tratando
ver que habían unas tumbas cerca de la iglesia, y ahí encuentran las reliquias de Santiago. Para los que han ido a Santiago de Compostela, recuerden que uno entra a la catedral, tiene la posibilidad de ir por espaldas, a las espaldas del santo y abrazar la imagen del santo, o puede ir por debajo y ver las reliquias de Santiago el Apóstol. El mundo sufrió guerras, sufrió problemas geográficos, infinidad de cosas, que hacía que el Camino de Santiago sea muy engorroso y solamente para los que realmente eran católicos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Juan Pablo II decide abrir el camino para todos, a lo que hoy conocemos el Camino de Santiago. Este Camino de Santiago que puede ser para católicos, puede ser para cristianos, puede ser para musulmanes, puede ser para judíos. El camino no es simplemente una peregrinación cristiana o católica. A partir de finales del siglo XX, el camino es lo que hoy estamos conociendo todos. Y Santiago el Apóstol se lo considera Santiago el Matamoros, porque recuerden, era el que ayudó a unir a todos los católicos contra el Califato de Córdoba. Así que siempre vamos a tener la imagen de Santiago en un brioso corcel, y debajo siempre va a haber la imagen de un moro siendo atropellado por Santiago. No creo que fuera la imagen que Santiago quería tener realmente, pero bueno, es el patrono de España. Si llegan a ir a Santiago, yo siempre recomiendo lo mismo. A espaldas de la catedral está la Plaza de la Platería, que es donde hay una fuente con caballos, con cabezas de caballos. Exactamente allí está el Museo del Peregrinaje, o el Museo de los Peregrinos, y es muy interesante porque si pueden tomarse un ratito para ir, y si pueden todavía encima tomar una visita guiada, más aún, van a entender la historia de Santiago el Apóstol y de por qué todo esto de la peregrinación. Así que bueno, con esto más o menos les conté así rápidamente y como una novelita en la historia de Santiago el Apóstol. Pero vamos a los días de ahora, a nuestro tiempo. Yo tenía una profesora de educación de idioma español que siempre decía que las palabras tienen muchos significados y que no hay que quedarse con uno solo. Y bueno, cuando uno habla de peregrinación o de peregrinos, uno siempre lo asocia con la Meca, lo asocia con Fátima, lo asocia con Lourdes, lo asocia con Santiago de Compostela, con Roma, siempre está vinculado a la religión. Pero me fui a la Real Academia y para mi sorpresa, el peregrino es una persona que viaja o que camina por tierras que le son extrañas y que presentan dificultades o desafíos. Y eso es exactamente el objetivo del Camino de Santiago. Es caminar, viajar por tierras que desconocemos y que nos van a presentar dificultades que van a estar, vamos a tener que enfrentar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder sortear esas dificultades. Entonces, eso realmente me parece que es la descripción de lo que es el peregrino hoy, siglo XXI. Pero el Camino de Santiago no era tan fácil como es ahora. El Camino de Santiago en el medioevo era complicado. Era complicado porque no había camino, no había señalización, los peregrinos realmente sufrían muchísimo, había animales salvajes, el tiempo, el clima era muy inhóspito, eran robados, eran asaltados. Entonces el peregrino pasó a ser una persona a la cual todo el mundo lo trataba de ayudar. Las iglesias, los monasterios comenzaban a tener una especie de lugar para los peregrinos. Piensen en las iglesias del medioevo que conocen. Una nave principal y arriba es como un barandal, que nunca subimos, nunca nos dan chance de subir. Bueno, en ese barandal, que es una especie de balcón que va de ambos lados de esa nave principal, era donde albergaban a los peregrinos. Y ahí empieza la historia del botafumeiro, o de los botafumeiros de diferentes iglesias. La higiene no era una particularidad en esa época, iban caminando, muchas veces en andrajos, y la salubridad no era muy buena. Entonces el botafumeiro hacía las veces de, como vendríamos a decirle, aguajane. Limpiaban con el botafumeiro, con el incienso y la mirra, limpiaban un poco el aire, mejoraban el olor también que había ahí. Así que los peregrinos empezaban a alojarse en esa especie de albergue de peregrinos que eran los monasterios, las iglesias. Pero después surge otro problema. Los peregrinos se enfermaban, pasaban terriblemente mal. Entonces comienzan los hospitales de peregrinos.
Los hospitales de peregrinos que lo que hacían era curarlos, alimentarlos, higienizarlos, para que luego pudieran seguir en su camino hacia Santiago de Compostela. Si estuvieran en Santiago, tienen que acordarse que en la plaza de Obradoiro, donde está el frente de la catedral, es una plaza enorme, enfrentados a la catedral a la izquierda, tenemos el hospital de peregrinos de los Reyes Católicos, que fue un hospital realmente. Hoy es uno de los hostales más bonitos que tiene Santiago de Compostela. Y dicen las tradiciones, las anécdotas, no sé si es cierto, que si uno está a la hora que lo abren en la mañana y es el primer peregrino que llega, le van a dar posadera gratis, es decir, le van a dar alojamiento gratis. No sé, nunca conocí a nadie que se pudiera quedar gratis en el hostal de los Reyes Católicos, pero es la historia y la anécdota. Hoy en día el camino es totalmente diferente. Acá tenemos algunos de los pasajeros que han ido con nosotros, de nuestros peregrinos, que han disfrutado del camino. El camino hoy es seguro, el camino está bien marcado, el camino tiene hoteles, hostales, restaurantes, posadas. Realmente es una delicia poder caminar, es muy seguro. Hay trayectos en que vamos a ir solos, hay trayectos en que vamos a ir con más personas. Hay infinidad de señales, de marcas que nos van a llevar, no nos vamos a perder, eso es seguro. Están los mojones, estos mojones que tenemos acá, que nos marcan la flecha hacia donde es el camino, hacia donde es Santiago de Compostela, y en este lugar están los kilómetros que nos faltan para llegar a Santiago. También podemos perfectamente guiarnos por las flechas amarillas, que pueden estar en columnas, en cercos, en el piso, en un árbol. En las ciudades, obviamente, hay otras marcas que son estas vieiras de bronce que están incrustadas en los adoquines y que nos llevan al Camino de Santiago. Pero si uno mira la imagen de esta vieira o este símbolo que marca el Camino de Santiago, posiblemente piense que para allá de Santiago, ¿no? Va marcando los caminos, la dirección. En realidad, esto que estoy marcando acá es Santiago de Compostela, es la catedral. Y todas estas líneas que tenemos acá son los caminos que llegan a Santiago. Si miramos acá en este mojón, vemos que la flecha marca para la derecha y el corazón de esta vieira está justamente también en la derecha. Así que la señalización es bien segura, es buena, es clara, y está bien marcada en todo el camino. Otra cosa que vamos a encontrar que nos va a marcar... Interrumpo, Alicia, así te dejo tomar un poquito de agua. La verdad que me da lástima porque estamos como súper compenetrados en la historia y en el relato tan interesante como vos lo manifestás. Hablando del monasterio, del hostal, un viajero que está conectado dice: lo que se puede hacer es comer gratis en la cocina del hostal a los primeros 10 peregrinos que lleguen cada día. Él lo hizo, el señor Néstor da Costa, que así que le agradecí por chat que nos brindara esa información que creo que para todos también nos aporta. Te dejo seguir. Bueno, fantástico. Lo que pasa es que yo nunca llegué tan temprano. Creo que me pasa eso. Y me llegué sobre las campanas del mediodía. Entonces, claro, ese es el tema. Habría que haber llegado muy temprano y nunca llegué tan temprano. Muchas gracias, porque siempre es una de esas leyendas urbanas que todos los peregrinos nos pasamos el comentario, pero después no conocemos a nadie que las haya realmente aprovechado. Bueno, volviendo al camino, tenemos los cruceros. Los cruceros son cruces de caminos marcados desde hace muchísimos siglos atrás, pueden ser con cruces de piedra, de hierro. Tenemos también cruceros fluviales. ¿Se acuerdan que yo les conté que la barca de Santiago, que donde llevaban los restos, tomó la ría de Arousa y llegó hasta hoy Padrón? Bueno, ese trayecto se llama el traslatio, se va en barco y se pueden apreciar este tipo de cruceros donde se supone que los apóstoles hicieron un descanso, hicieron una parada. Pero hay una tradición que es importante y que todos los peregrinos lo llevamos adelante, que es pedir algo. Es pedir un deseo, un anhelo. ¿Y cómo lo expresamos? Repitiéndolo todos los días que salimos a caminar. Puede ser una cosa genérica como puede ser algo personal, pero especialmente cuando nos acercamos a un mojón o a un cruceiro, vamos a dejar una piedra que nos
que represente ese deseo que estamos pidiendo a Santiago el Apóstol. Entonces, como ven acá, hay peregrinos buscando una piedrita para dejar, esta otra peregrina está orando frente a este cruceiro, y acá en esta de abajo ven todas las piedras que se han dejado. Es una tradición que se lleva y es como decir buen camino a los caminantes cuando uno se cruza o cuando uno encuentra a alguien en el camino. Es una de las tantas tradiciones que tiene el Camino de Santiago. El Camino de Santiago tiene además el encuentro con otra gente. La diversidad de personas que vamos a conocer es impresionante. Tenemos que ir con cabeza de que vamos a encontrarnos con otros peregrinos que están viviendo lo mismo que nosotros. Cada uno a su manera, cada uno con sus propias expectativas. Pero vamos a hacer el camino caminando unos kilómetros con alguien, o tal vez toda una jornada, o tal vez encontrándonos de nuevo y volviendo a continuar el camino. Una cosa que es muy importante en el Camino de Santiago y que yo recalco siempre, hay que preparar el camino. Hay que saber qué va a pasar mañana, con qué nos vamos a enfrentar, qué fortalezas voy a tener que tener todavía más seguras y cómo voy a superar mis debilidades en el camino, en el tramo que me corresponde al otro día. Para eso tenemos este tipo de señales que nos dicen qué difícil va a ser, si vamos a tener que subir mucho o bajar mucho, si vamos a tener que cruzar cañadas o arroyos. Nos va preparando, porque a la mañana hay que saber si uno va a tener que subir durante, no sé, 2 horas de continuo, o simplemente va en el llano. Entonces, siempre digo, para que el camino sea realmente una delicia, sea realmente un placer, hay que prepararlo. No se puede ir como quien dice, bueno, me voy a París a disfrutar París. No, acá no es lo mismo. Acá hay que trabajarlo y el disfrute previo. No solo el trabajo de campo en el sentido de que, bueno, a ver, hoy vamos a caminar 25 kilómetros, de los cuales hay 5, ojo, que es subida total o bajada total, porque después de que subimos hay que bajar y eso es lo más engorroso. Entonces, está bueno prepararlo, está bueno prepararnos, saber que hoy me levanto a las 6 de la mañana porque, bueno, sí, son pocos kilómetros, pero realmente son muy dolorosos y me va a costar mucho llevar, voy a tener que parar muchas veces, voy a tener que hacer muchas paradas. Entonces, hay que preparar el camino no es algo que uno a la ligera lo comience a hacer. En el camino vamos a encontrar... Preguntitas, Alicia, te interrumpo. Sí. Que justo vienen acorde. Con respecto al tema del equipaje que lleva el peregrino. Bueno, el equipaje, hay 2 opciones, y esta relación con esto que yo voy a mostrarles ahora. Tenemos albergues de peregrinos, que es un lugar donde uno se queda en salones grandes, como ven acá. Estos peregrinos que utilizan los albergues van con su equipaje encima. Más o menos unos 30, 35 kilos que se calcula que pueden cargar una persona durante tantos días. Estos albergues son en conventos, en monasterios privados o públicos. Esa es una manera de viajar, como una tortuguita ¿no? con la casita encima. La otra manera de viajar es la que a mí me gusta, que es mucho más cómoda, y es a través de que el equipaje, en la maleta grande, me la lleve alguien de un lugar al otro. Eso a mí me garantiza que yo sé dónde voy a dormir. En un albergue nunca voy a saber si voy a tener alojamiento cuando llegue, o voy a tener que caminar hasta el siguiente albergue para encontrarlo. Sobre todo en los momentos que hay mucha gente, ¿no? En cambio, si yo me quedo en hostales, en casas rurales, en monasterios, en hoteles, en posadas, voy a tener certeza de que mi habitación está tomada, ¿no? Y de que mi equipaje me va a estar esperando cuando yo llegue. Entonces, es una manera mucho más tranquila de viajar y de no exigirnos, porque, caramba, para andar cargando 30 kilos arriba de uno durante 5, 6, 10, 20 días, hay que tener un entrenamiento muy fuerte, y no todos, porque todos nosotros estamos teniendo una vida cotidiana que no siempre vamos a poder tener ese entrenamiento. Los lugares donde nos quedamos siempre tienen mucha historia. Son posadas, son pasos que tienen 200, 300 años, son monasterios, lugares que yo lo que trato siempre es cada noche quedarme en un lugar diferente, diametralmente diferente. Me puedo quedar en un hotel en una ciudad, en Vigo, o me puedo quedar en una posada sobre la ría de Vigo, o me puedo quedar en un monasterio, o me puedo quedar en una pensión diminuta,
porque creo que cada noche uno tiene que recordarla de manera diferente en el Camino de Santiago. Entonces, eso está bueno, el variar. También nos quedamos en lugares como estos que son espectaculares y que son disfrutables y son un mimo al alma, por supuesto. Otra de las cosas que vamos a disfrutar en el Camino de Santiago, donde todos nuestros sentidos se van a exacerbar, porque la gastronomía, sabemos que España tiene una gastronomía deliciosa, pero además el norte de España tiene la riqueza de los frutos del mar. Entonces tenemos desde pulpo, mejillones, vieiras, lo que uno quiera, tiene los productos lácteos de la famosa vaca rubia de Galicia, tienen también todo lo que es vegetales, la carne, los famosos chuletones. Si la gastronomía es bien variada, bien rica, abundante, y realmente nos va a satisfacer. Pero además vamos a despertar otros sentidos. Imagínense salir bien temprano de mañana, todo con una película de gotículas, de bruma, y nosotros envueltos en esa bruma viendo el amanecer, o llegando a lugares donde el aroma de la uva se mezcla con el caminar de nosotros, o en las playas con el olor que tiene el mar. Es realmente una manera de despertar todos nuestros sentidos. Vamos a tenerlos ahí a flor de piel, y a medida que vamos caminando nos vamos despertando más y disfrutando todavía más. Yo les había contado que en la época del medioevo a los peregrinos se les daba mucho cariño, mucha atención, se les daba comida, alojamiento. Hoy en día se sigue con esa costumbre, y miren esta foto que particular. Esta señora, de negro y pantalón beige, nos vio pasar, ¿no? Y nos gritó: ¡hey, peregrinos! Buen camino, ¿desde dónde vienen? Entonces nosotros le dijimos de dónde veníamos, cuánto hace que salieron. Y bueno, hace tanto. Esperen, esperen que tengo algo para ustedes. Y va a la casa corriendo y trae una bandeja con tortilla española, para, bueno, agasajarnos y que pudiéramos seguir el camino. Esta otra señora aquí abajo, nosotros estábamos pasando un pueblito pequeñito, pequeñito en Galicia, en la ruralidad intensa de Galicia, y esta señora estaba pasando de un establo a su casa 4 vacas. Y le preguntamos qué hacía con esas vacas. Y hago queso, dice. Pero vengan a mi casa que yo los convido con queso. Y entramos a su casa, estaba su mamá, su esposo, en la cocina, esa cocina económica gigante, y ella haciendo el queso. Por supuesto que nos convidó, estuvimos charlando, aprendimos, eso es lo que enriquece el camino. También tenemos fuentes con agua potable y algunas con vino, si estamos en la zona de vides. Y también tenemos canastos que dejan los vecinos con fruta. Pueden ser duraznos, ciruelas, en este caso eran guayabas criollas, que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? Guayabas criollas en el Camino de Santiago. Lo que vamos a ver durante el camino van a ser esos pueblitos pequeñitos, esa ruralidad que es muy impresionante de la Galicia interna, la profundidad de la Galicia. Vamos a llegar también a lo que son las rías con los hórreos, que son estas construcciones que tenemos acá, que era donde secaban el grano. Vamos a ver gente limpiando maíz y poniéndolos en estos hórreos, y por supuesto vamos a visitar infinidad de monasterios, conventos, iglesias, que van a estar todo el tiempo acompañándonos, casas de ermitas. Impresionante todo lo que vamos a ir aprendiendo, y de las plantaciones también. Te aprovecho para interrumpir, Alicia, con respecto a la gastronomía, que tengo una pregunta sobre el costo de la comida, o si existe un menú para el peregrino. Bueno, está buena esa pregunta. Hay un menú de peregrinos, y miren, les cuento, yo estoy en algunos blogs de peregrinos, que estamos siempre en contacto, y hoy hay uno que está haciendo desde el Ferrol a Santiago, y comentaba que había comido él y la señora muy bien, 3 platos, entrada, plato principal y postre, con una botella de vino, y habían pagado cada uno 10 euros, que es el menú del peregrino. Y muchas veces es para compartir, porque de noche no estamos para comer tanto. Pero hay un menú de peregrino exacto que rondan los 10 euros más o menos. Después, por supuesto, si uno quiere comerse un pulpo, bueno, la porción de pulpo va a ser más cara, pero no se crean que es muy caro. Es una porción de pulpo en la calle, que uno los ve en las grandes ollas y lo come allí con pimentón, están más o menos 10, 11 euros, y comen 2 personas perfectamente, pues pulpo con papas. Así que la comida está en ese orden. Bárbaro.
Seguimos, entonces les contaba, bueno, acá tenemos otra especie de hórreo. Vamos a estar atravesando puentes, pero puentes que, a ver, tienen 500 años o más. Entonces nosotros vamos a estar caminando por esos lugares donde pasaron los romanos, pasaron el califato de Córdoba, pasó muchísima gente. Y con respecto a lo que nos dan a nosotros como peregrinos, en esta foto estábamos saliendo de Conbarro y había un señor podando unas vides. Entonces lo miramos y nos dice, peregrinos, ustedes quieren un racimo de uva. Y nos dio a todos unas uvas exquisitas que por supuesto que comimos con mucho placer porque nos refrescó en nuestro camino. Entonces eso es un poco lo que es la historia del camino y un poco lo que es el camino hoy. Pero cuando la gente dice, voy a hacer el camino de Santiago, todos pensamos que hay un camino, ¿no? Voy a hacer el camino de Santiago. Bueno, pero no hay un camino. Hay una frase que dice, hay tantos caminos como peregrinos hay. Eso es cierto, pero eso pasa por la espiritualidad. Pero por la realidad, hay tantos caminos, como los vemos acá, y muchos más, porque luego hay otros que son como continuación de esos caminos. Como ven, salen de Portugal, salen de Francia, vienen de las Islas Británicas y, por supuesto, de toda España, fundamentalmente. Los más recorridos, el francés, que es el más conocido, ¿por qué? Porque hay libros, Coelho sacó un libro, hay películas, hay muchos relatos, y porque sale del otro lado de los Pirineos, y cruzar los Pirineos es todo un desafío. Esos son 780 kilómetros, sí, 780 kilómetros caminando. Luego tenemos el Camino del Norte, que va todo por la cornisa cantábrica. Es absolutamente maravilloso. Yo hice algunos tramos, pero pequeños tramitos. Luego está la Vía de la Plata, que está por el interior de la península ibérica. El Camino Primitivo, que es posiblemente el que haya hecho Alfonso II el Casto, ¿se acuerdan? En el siglo IX. El camino inglés, que es este que yo les comentaba recién, que hay unos conocidos haciéndolo, que es desde Ferrol hacia Santiago de Compostela. Venían en barco, llegaban al Ferrol y ahí arrancaban. Y después está el portugués, que sale de Lisboa, o que puede ser desde Tubí, que es la frontera de Portugal con España, y que tiene una variante, que es la variante espiritual, que justamente ese traslado, ese traslatio que hicieron los restos del apóstol Santiago cuando entraron a la ría de Rousa, llegaron por el río Ula hasta lo que hoy es Padrón. A ver, si uno piensa 780 kilómetros, es mucho tiempo. Obviamente que es mucho tiempo, 800 kilómetros, 700 kilómetros, todo es mucho tiempo para gente que no dispone de tanto tiempo. Entonces hay otras opciones para hacer tramos del Camino de Santiago. Pero para ser un peregrino, no solo hay que hacer el camino. Cuando nosotros empezamos el camino, vamos a una parroquia, vamos a una oficina de peregrino, vamos a una iglesia, vamos a una catedral, de donde comencemos, y vamos a retirar nuestra credencial de peregrino. Una credencial que nos va a dar la posibilidad de marcarla todos los días en diferentes lugares, y cuando lleguemos a Santiago vamos a poder mostrar que realmente hicimos el camino y los caminos que llevaron a Santiago. Pero acá ven que hay muchos sellos, y estos señores están colocando sus sellos y la fecha y el lugar donde sellaban esto. Los sellos los pueden tener una iglesia, un bar, un restaurante, un hotel, o una simple señora que decidió poner una mesita en la puerta de su casa y tener un sello, porque es una manera de, para ella, intercambiar con los peregrinos. Imagínense esa mujer que camina, que está ahí sentadita y ve pasar gente que le pone su sello y le pregunta de dónde es. Pero de Uruguay. Hace 2 días pasaron 2, o hace 3 días pasaron 10. Usted es de Uruguay. ¿Sabe? Pasaron unos argentinos hace poquito. Si se apura, capaz que los encuentra. Eso es lo lindo que tiene el camino. El que la gente empieza a convivir y a encontrarse y a reencontrarse. En este caso, este señor que está firmando, que es uno de los que fue conmigo hace muchos años atrás, estaba orgulloso porque él estaba firmando su credencial, y las 2 chicas que están al lado, que tienen aspecto de nórdicas, se callaban la boca, no decían nada, y él se jactaba que a la edad que tenía, bueno, estaba ya
marcando más kilómetros. Y estas chicas le dicen, bueno, sí, nosotros también estamos haciendo unos kilómetros. Y él le pregunta de dónde, y ellas dicen, estamos viniendo de Francia, de París. Entonces quedó como boquiabierto porque no podía creer que alguien estuviera haciendo el camino desde tan lejos. Cada vez que vamos a un lugar vamos a encontrar que dice, aquí se sellan las credenciales. Llegamos a Santiago y nos vamos Te a... hago, perdóname, Alicia, dos Sí. preguntitas. ¿Cuántos kilómetros se camina por día aproximadamente? Nos consultan. Bueno, depende, a ver, depende un poco. A mí, que soy una persona que me gusta caminar, pero reconozco mis limitaciones, más de 20 kilómetros, 22 kilómetros como mucho un día, y al otro día tal vez caminamos 15, y al otro día tal vez caminamos 8, y al otro día tal vez caminamos 25. Pero si uno se embarca en el Camino de Santiago, siguiendo algunas pautas que hay de algunas guías, hablan de caminar 35 o 40 kilómetros por día, que personalmente no me siento capacitada para hacerlo. Entonces me parece que para poder disfrutarlo, un máximo de 25 un día está bien. Después vamos variando, hay días que tal vez hacemos 10 kilómetros Sí, y nos normalmente quedamos cuando tranquilos. lo armamos juntas, los programas del camino que hacemos en nuestras salidas grupales, es una de las cosas que tenemos mucha consideración en cuántos kilómetros, según el trayecto, manejamos por día. Exacto, porque nosotros nos podemos preparar, que siempre lo que digo, hay que prepararse, hay que caminar, por lo menos hay que saber que se pueden caminar 8 o 10 kilómetros en el día, tranquilamente, nadie va a correr una carrera, pero saber que uno tiene esa capacidad de caminar, haciendo paradas, comiendo, ¿no? Pero eso es un día. No podemos pretender que la gente que muchas veces están trabajando o son jubilados puedan caminar todos los días 30 kilómetros. Es imposible para cualquier persona, yo diría, que no tiene la costumbre de hacer trekking, obviamente, porque acá no es caminar en el llano, acá vamos caminando en caminos de tierra, de piedra, entramos a ciudades, ¿no? Es todo muy variado, pasamos cañadas, entonces lo bueno está más que nada en saber los límites que uno tiene y no ponerse muy ambicioso, ¿no? Tal vez un día más de caminata no nos hace mal y nos hace disfrutar más el camino. También es importante comentarles a todos que cuando nosotros hacemos nuestras salidas grupales que tú acompañás, si hay una persona que a mitad de ese día, porque se cansó antes o quiere dejar el camino, tiene una alternativa, que es nuestro amigo Víctor. Claro, nosotros tenemos para el camino portugués a Víctor y a Moni para el camino francés, Ahí va. que son gente que tienen vehículos y que están a la llamada. Uno se tuerce un tobillo, yo qué sé, no sé, le pasa algo, entonces los llamamos y ellos nos van a buscar. Eso es fundamental, eso es estar tranquilos de que siempre tenemos como un ángel de la guardia andando atrás nuestro que nos va a estar cuidando. Y son los que nos llevan el equipaje, están siempre a disposición nuestra, siempre con buena onda. La verdad que es un placer estar con ellos y contar con ellos. Esa es otra de las cosas importantes cuando uno va con un grupo que está organizado a conciencia, ¿no? Porque a veces nos embarcamos en propuestas que no es lo mismo. Yo siempre digo, esto no es, y lo repito, no es una excursión a las ciudades imperiales, esto no es un safari a Sudáfrica, esto es una cosa donde nuestro cuerpo es el protagonista número uno, entonces tenemos que tener todas las seguridades y todas las garantías de que va a salir todo perfecto. No, y aparte Entonces, estamos hablando siempre que son grupos chicos también, que eso también totalmente, hace la diferencia. totalmente. El Camino de Santiago no se puede hacer en muchedumbres, se tiene que hacer en caminos, en caminos pequeños, en grupos pequeños, perdón, donde el grupo va creciendo, ¿no? Porque nosotros sí, vamos a estar juntos, vamos a pernoctar juntos, a almorzar juntos, pero bueno, nos vamos a ir intercalando con otros y vamos creciendo y vamos conociendo y vamos vinculándonos con otros peregrinos. Entonces, eso también es parte del camino, ¿no? Y una última Entonces, preguntita con respecto a lo que venías hablando sobre la credencial del peregrino, preguntaron si tenía costo. bueno, es una cosa tan rara. A veces no tiene costo y a veces tiene costo de 1 euro. Y yo creo que depende de cómo esté la parroquia en que vamos a comprarla o que vamos a pedirla. Si está media corta de donaciones, me parece que nos cobra 1 euro
por la credencial. Realmente no aporta nada, y a veces a mí me ha pasado de dejar igual, porque creo que es una atención para esa gente que está esperándonos y haciéndonos el favor de darnos la credencial. Así que tenemos la credencial con nuestros sellos, 4 sellos por día mínimo. Vamos a tener muchos más porque está el juego de quién tiene más sellos, ¿no? Porque ahí empezamos en la competencia de que no, ahí no dan sellos, y nosotros ya los sellamos. Es toda una dinámica muy divertida, que todos queremos tener todos los sellos. Llegamos a Santiago, y hasta hace unos años atrás era un dolor de cabeza, porque nos íbamos a la oficina del peregrino y pasábamos horas haciendo cola. 5 horas, 6 horas bajo el sol o bajo la lluvia, esperando que nos llegue el momento para presentar nuestra credencial, y ahí nos den las Compostela, que es esta especie de certificado. Hoy, gracias a la tecnología, pedimos que todo por internet, presentamos todo, inclusive si vamos en grupo, no hay que ir, el grupo no tiene que ir. Antes teníamos que ir cada uno con su credencial a demostrar, ahora no, voy yo con todas las credenciales de todos, mientras ustedes están descansando o paseando o tomándose algo, y hago los trámites para obtener la Compostela, que es este certificado, que no tiene costo el certificado si hacemos pero hay otro certificado más coqueto que sí puede tener costo. ¿Y cómo hacemos el camino? Bueno, hasta ahora he hablado caminando, ¿verdad? La peregrinación caminando, pero podemos hacerlo de otras maneras. Podemos hacerlo caminando, como ya les conté, que para mí es un disfrute total. ¿Por qué? Porque vamos viviendo minuto a minuto lo que vemos, ¿no? Las plantaciones, la gente, las ciudades, todos los detalles pequeñitos, los aromas. Es impresionante lo que uno va captando y cómo se le va abriendo la cabeza y el olfato y el oído y los ojos a todo lo que está pasando. También lo podemos hacer a caballo. Y acá, bueno, nos exige determinada capacidad, ¿no? Tenemos que saber andar a caballo y tenemos que dominar el animal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir en el mismo lugar que van los que van a pie. Vamos a tener que pasarle por al lado. Entonces, es complicado. Yo ya hice un tramo del Camino de Santiago a caballo, es una experiencia muy bonita, pero exige mucha capacidad del jinete para dominar el animal. A caballo o a pie nos exigen mínimo 100 kilómetros. Hay otra manera de hacerlo que es más onda siglo XXI, que es el bicigrino. Aquellos peregrinos que van con su bicicleta, y hay un montón de ellos. Vamos caminando con nuestros bastones y de repente sentimos los timbres de las bicicletas y miramos y vienen 3, 4 bicigrinos andando. Los bicigrinos tienen que hacer mínimo 200 kilómetros para poder hacerse de la Compostela. A veces yo me pregunto, yo voy caminando con mis bastones, ¿no? Cuesta arriba, en un camino romano, por ejemplo, que es todo piedra, rebaladillo, y digo, ¿cómo hacen estos señores para subirse en su bicicleta? Y con un espíritu increíble, pero bueno, lo hacen. Así que el bicigrino también es una alternativa muy disfrutable, por supuesto, si uno disfruta de la bicicleta. Caballo y bicicleta hay que dominarlos y disfrutarlos mucho. Y llegamos a Santiago. Llegamos a Santiago y podemos entrar por 2 caminos a Santiago. Primero, entramos. Todos los que vienen por los caminos del norte, ¿se acuerdan que yo les mostré el portugués, el primitivo, el del norte, el inglés, el francés? Todos ellos entran por la Porta do Caminho. La ciudad de Santiago es una ciudad amurallada, obviamente. Hoy no tiene esas murallas, pero tiene todavía las puertas de ingreso, y es la Porta do Caminho, que es la puerta que entraban desde esos lugares los peregrinos. Podemos entrar, si venimos del camino portugués o del camino de La Plata, por la Alameda que queda del otro lado, ¿no? Opuesto al lugar, y se entra a Santiago. Y acá siempre pasa lo mismo. Nosotros venimos caminando hace días, venimos compartiendo entre nosotros y con otros nuestra experiencia. El colectivo viene muy cargado de energía. Entonces, cuando llegamos a la Plaza de Oidores, que logramos llegar a la plaza, ese desafío que nos habíamos planteado hacía 6, 7 días atrás,
o ese sueño que veníamos teniendo hacía mucho tiempo atrás, lo logramos. Entonces la emoción nos embarga, nos abrazamos, lloramos, nos reímos de felicidad y de tristeza, porque se nos acaba el camino. Y ahí nos damos cuenta que se acabó el camino, y empezamos ya a pensar en el próximo camino que vamos a hacer. Y yo todo esto lo consideraba parte del colectivo, parte del grupo, ¿no? Bueno, salimos en grupo, venimos compartiendo, venimos hablando, tal vez nos abrimos con relatos de nuestra vida que tal vez nunca se lo hubiésemos contado a nadie, cosas muy, muy removedoras. Pero ¿qué pasa? Pasa que era un colectivo, era mucha gente, entonces había toda una energía que sí, que obviamente nos iba a mover para esa situación. Pero la sorpresa mía fue cuando yo llegué en 2 oportunidades, previo a ofrecer el camino, hacemos nosotros el camino, llego sola y me pasa lo mismo. Se me eriza la piel, tengo ganas de abrazar a alguien. Bueno, es una sensación muy especial. Entonces, no es porque llegamos en grupo, es porque es un desafío, se logró, vencimos muchísimas cosas, logramos muchísimas cosas, pero además estamos tristes porque se nos acabó. Es como un vicio, es como una enfermedad, pero bueno, el camino tiene eso, ¿no? Llegar a la Plaza de Obradoiro, encontrar otras personas y reencontrarnos con gente que capaz que nos habíamos encontrado en el camino. El camino, obviamente, es de cada peregrino, y es una experiencia que es única para cada uno y es intransferible. Si uno la vive como realmente es, una vivencia especial, no es un viaje. Ven que estoy repitiendo esto de que no es un viaje desde el comienzo. No es un viaje, es una experiencia que va a ser personal, que la vamos a compartir con otros, y que vamos a poder contarla como se las cuento yo, o como le voy a contar ahora a ustedes este último viaje que hice, que fue el Camino Portugués. Pero no les puedo realmente transferir a ustedes las sensaciones, los olores, las visiones, los sonidos que viví en ese viaje, y que voy a vivir en otro, porque vamos a hacer el mismo o no, pero va a ser diferente. Cada camino es absolutamente diferente al anterior. Entonces, la catedral nos va a recibir de día, de noche, vayan cientos de veces. Tienen que ir a la misa, por supuesto, a la misa del peregrino, no importa si no son católicos. En el camino nos vamos a encontrar con que la mayoría no son católicos. La otra vez yo leí algo de que un 30% eran católicos, los demás no practicaban ninguna religión. La iglesia la vamos a ver así, hermosa. Ahora se le fueron todos los trapos que tenía. Yo por 10 años estuve yendo a Santiago y siempre estaba tapiada con trapos, con esto, porque la estaban lavando, limpiando para el año jacobeo, que está llegando el año que viene, y ahora está hermosísima. Y vamos a disfrutar, por supuesto, de la misa con el botafumeiro. El botafumeiro va a pasarse, a balancearse sobre nuestras cabezas en la misa de la tarde, y va a nombrar a todos los peregrinos que llegaron ese día. Y ahí la emoción de sentir que van a nombrar que llegaron tantos peregrinos de Uruguay. Entonces, todos los peregrinos son nombrados en esa misa del peregrino, que es, bueno, el botafumeiro es enorme, va a más de 60 kilómetros por hora arriba de nuestras cabezas, y es manejado por 6 u 8 monjes que con un sistema de poleas y haciendo fuerza lo van balanceando. Es una experiencia realmente que no se la puede perder nadie. Y para hacer un camino confortable, siempre recomiendo lo siguiente. Primero que nada, bueno, por supuesto, el calzado. El calzado es fundamental. Tienen que conocerse sus pies y sus zapatos. Ustedes tienen que saber que esos zapatos, o esos borceguíes, o esos championes, o lo que quieran, son cómodos, están adaptados a ustedes, están siendo usados. No vale llegar a Santiago, o llegar a Madrid, ir a Decathlon y comprarse un par de championes geniales, porque no va a servir, nos van a dar ampollas, nos va a lastimar los pies, nos vamos a sentir incómodos. Tenemos que llevar un par de championes, y en lo posible que sean impermeables, porque muchas veces vamos a pasar barro, vamos a pasar tierra, o saben que en Galicia llueve un día y al otro también, así que posiblemente nos va a agarrar algo de lluvia. Así que los zapatos tienen que estar usados, tienen que estar bien usados, bien, saben que son muy confortables. De hecho, hay unas medias también que son muy buenas,
que es así, se pueden comprar, por supuesto, en Decathlon, miren la propaganda que estoy haciendo, pero esas medias son anti-rosaduras, se mantienen secas, están muy buenas, entonces eso sí es fundamental. Otra cosa es una mochila pequeña, una mochila que vamos a llevar muy livianita, recuerden que nuestro equipaje se va en la camioneta de Víctor o en la de Moni, vamos a llevar unas barras de cereales, alguna fruta, una botella con agua, nuestra credencial de peregrino, nuestros documentos y una capa de lluvia. Con eso ya está. No va a pesar mucho, bien poco va a pesar. Y otra cosa que sí vamos a tener que llevar, y yo insisto a todos los peregrinos, los bastones. A veces uno piensa, sinónimo de bastón, incapacidad o discapacidad. No es así. Estos bastones son especiales de trekking. Por supuesto que los podemos comprar allá, son muy económicos, son transportables, se hacen chiquititos, los podemos traer de vuelta sin problema. ¿Qué pasa con los bastones? Los bastones nos van a ayudar, van a ser 2 pies más que tengamos en nuestro camino, nos va a ayudar en el caminar, en el subir y en el bajar. Son fundamentales. Los antiguos peregrinos usaban un bordón, es decir, un gran palo, donde ellos se apoyaban. Uno tiene que pensar que los caminos son dificultosos a veces, no son siempre llanos, vamos a encontrar momentos en que los bastones, vamos a agradecer tener los bastones y son muy, muy útiles. Cuando no queremos usarlos, los achicamos y los ponemos adentro de nuestra mochila. A veces me preguntan, che, ¿vale la pena leer algo, ver algún video, algún YouTube, alguna película? ¿Qué te parece? ¿Me servirá, no me servirá? Yo acá siempre digo lo mismo. Esto es como cuando un matrimonio está esperando un bebé y quiere saber o no el sexo del bebé. Esto es lo mismo. Quiero saber o no lo que otros vivieron. O quiero que me deslumbre el camino. Quiero que el camino me sorprenda. Si yo leo, hay libros, hay películas, hay videos en YouTube. Todo es válido si yo quiero saber lo que otros sintieron en el camino. Si yo no quiero saber nada, si no quiero saber el sexo del bebé, no voy, no leo nada y que me deslumbre el camino. Eso sí, yo tengo que tener, sabiendo, por supuesto, qué es lo que voy a tener al otro día. Si subidas, si cañadas, si grandes pendientes, eso sí, pero eso no tiene nada que ver con los sentimientos de otras personas. Nosotros tenemos que saber realmente qué nos depara el camino, ya lo hablamos eso. Pero los sentimientos de otros, películas, lo que fuera, puede ser que aporte, como puede ser que no, y eso es de cada uno. Así que siéntanse libres de entrar por internet y buscar todo lo que quieran si es que quieren saber qué sintieron otros. Interrumpo, Alicia, te dejo tomar un poquito de agua, que la verdad que estabas entusiasmadísima y entusiasmado todos nosotros que te estamos escuchando. Nos estaba preguntando que en un momento lo hablamos de que los grupos son más bien pequeños. Yo ya le contesté a la persona que me lo consultó, pero para compartirlo entre todos, normalmente nosotros el promedio que manejamos para una salida grupal, cual sea el camino que elijamos, es un promedio de unas 14 personas aproximadamente. ¿Ah? Después, otra pregunta que nos hace un viajero me dice, ¿cómo es el programa diario? Es decir, ¿a qué hora se comienza y durante cuántas horas se camina hasta llegar al fin de la etapa diaria y cómo se completa el día? Vos más o menos ya fuiste haciendo el relato, pero como una pequeña reseña. Bueno, sí, los grupos son pequeños por varios motivos, porque muchas veces nos quedamos en lugares donde no hay mucho alojamiento, ¿no? Correcto. Y van a ver ahora cuando yo les cuente del camino portugués, hay un lugar que es muy pequeñito, entonces, para que todos tengamos la misma experiencia, no vale que uno vaya a una posada y otro a otra. Entonces, por eso pequeños grupos, porque además el grupo pequeño también da para la intimidad, da para conocernos, da para compartir muchas cosas. La jornada comienza al amanecer, desayunamos tranquilamente, depende de la época del año, puede ser a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, y salimos a caminar. Como nosotros vamos a caminar un máximo de 22, 23 kilómetros un día, ese día va a ser el más largo de todos. Pero normalmente la gente camina 4 o 5 kilómetros por hora. Así que imagínense que si no tienen que hacer 22 kilómetros, serán 5 horas si hiciéramos de corrido.
Pero nosotros no hacemos de corrido, nosotros vamos a parar, vamos a entrar a una iglesia, vamos a escuchar el relato de alguien, vamos a comer algo. Entonces nos va a llevar hasta las 4 o 5 de la tarde. Vamos a llegar a ese lugar, y si ese lugar tiene algo interesante para ver, lo vamos a ver, por supuesto. Si hay alguna actividad que podamos llevar a cabo en ese lugar, por supuesto que lo vamos a hacer, porque es parte del camino. Los que han viajado conmigo saben que soy bastante insistente en vamos a conocer esto, vamos a conocer lo otro, prepárense esto, prepárense lo otro, porque son los momentos que uno tiene para eso, y que no van a repetirse. Entonces, sí hay actividades, si es que las hay en el lugar donde vamos. Entonces, les cuento un poco. Yo hice los últimos 120 kilómetros del francés y del portugués. Hice otros tramos, pero nunca llegué a Santiago. Entonces, no me sirve, porque no está la Compostela, es decir, para llegar a Santiago, para tener la Compostela tengo que llegar a Santiago. Yo hice parte del primitivo, parte del norte, pero nunca llegué a veces caminé un día, 2 días, 3 días. No hice los 120 kilómetros que me exigían. Por eso, para mí, realmente el camino francés o el camino portugués son los dos caminos que conozco bien y que los últimos tramos he hecho. Y yo les voy a contar este último camino, que es el camino portugués, que salimos de Vigo. Vigo es una maravilla, Vigo es una delicia. Nosotros lo que hacemos es, yo voy a hablar en plural, más allá que este viaje que les voy a mostrar fue el que hice yo sola hace un par de años. Pero tengo el hábito de hablar en plural, entonces en Vigo nos quedamos un par de días, un día antes, porque Vigo vale la pena conocerlo. Es una ciudad marítima, un puerto importante, pero además para todos nosotros, que tenemos orígenes españoles, la mayoría tiene una tía, un tío, un abuelo, un bisabuelo. De Vigo es de donde salían casi todos los españoles que venían a Uruguay o Argentina. Y esta imagen que tenemos acá, que es de una familia saludando a este hombre que es un emigrante, está en la puerta del puerto de Vigo. Vigo tiene infinidad de monumentos, tiene una costanera espectacular, y tiene además un castro. Un castro era, bueno, el lugar, la fortaleza, donde vamos a encontrar nuestro primer crucero de nuestro Camino de Santiago. Así que Vigo tiene esa alameda espectacular, es una ciudad que nos recibe, que es muy cálida y que le vamos a disfrutar mucho. Salimos de Vigo caminando por el costado de la ría de Vigo, que es una maravilla, ¿no? Vamos a ir todo bordeando la ría de Vigo, bien altos, por bosques, por caminos, se llama el recorrido del agua, es donde hay cascadas, es una maravilla, hasta llegar a Redondela. Redondela es, en la misma ría de Vigo, una playa, la playa de Cesantes, espectacular. Vamos a seguir caminando. ¿Ven lo que yo les digo de lo tortuoso que puede ser el camino? Esto es un camino romano del siglo I, y esto es un tramito nada más. Este tramo es bastante largo y engorroso, entonces hay que parar en varias oportunidades, por eso los bastones son importantes. Acá estamos en un bosque caminando, y acá estamos cruzando, y un mojón que nos indica el camino. Estos puentes son antiquísimos, y esa es la maravilla que tiene el Camino de Santiago. Vamos a visitar monasterios, vamos a visitar iglesias, y vamos a llegar a Pontevedra. Pontevedra, para los que son españoles, saben lo que es la maravilla de esa iglesia, esa catedral de la Virgen Peregrina. Es una belleza total, los parques, las plazas. Pontevedra es una belleza, pero Pontevedra para nosotros además es la separación del camino portugués del interior por la variante espiritual. Y es acá donde abandonamos el camino portugués y empezamos con la variante espiritual, que nos va a llevar a Combarro, por supuesto. ¿Quién no se enamora de un pueblito como Combarro? Un pueblito a orillas de la ría, donde vamos a comer unos exquisitos mejillones, unas vieiras espectaculares y un pulpo delicioso, y donde vamos a visitar este pueblito que está repleto de orios. Orios que llegaban a tener mucha producción y mucha vida dentro de Combarro. Después de Combarro nos vamos a una experiencia que es muy particular. Cuando yo comencé a diseñar este camino para ver dónde nos íbamos a quedar y a ver qué podíamos hacer,
encuentro el monasterio de Armenteira. Es del siglo XII. Lo llevan adelante 11 monjitas, de las cuales 9 son de claustro, y un cura. Estas monjitas nos dan alojamiento en una habitación donde hubo gente que se quedó en el siglo XII. Hay que pensar en eso. Es maravilloso, es enorme, con unos jardines sumamente cuidados, enorme. Pero la experiencia máxima, además de decir, bueno, me voy a quedar en una habitación donde hubo alguien que se quedó, donde hubo monjes durmiendo en el siglo XII. Además, a las 7 de la tarde dan la misa del peregrino, y la da el cura, y las monjas de claustro es el único momento en que hablan, porque cantan la misa con cantos gregorianos. Y es una experiencia sublime, realmente sublime. Hay 2 monjitas que nos atienden, una que atiende las habitaciones, y la otra que atiende una boutique, porque obviamente este lugar no se va a mantener de las donaciones, ni de las pocas habitaciones que tiene. Tienen una boutique que uno le causa mucha gracia, porque llega a la boutique y es una boutique que vende perfumes, esencias, jabones, aceites para masajes, y la monja que nos atiende tiene todo el marketing correspondiente para vendernos los masajes, para la espalda, para los pies, con los aromas. Es muy gracioso, porque esa misma monja es que la después toca el órgano en la misa con cantos gregorianos. Entonces es muy particular, es una experiencia que vale la pena vivirla, porque realmente conmueve y bueno, y nos hace pensar, ¿no? Toda la historia del convento del monasterio de Armenteira además es muy particular, tiene una historia, una leyenda. Entren en internet, véanlo, porque vale la pena, es realmente una historia muy interesante. Y ahí seguimos recorriendo, vamos a hacer la ruta de la piedra y el agua, que es una ruta sobre el río Armenteira, que nos lleva a ver molinos de varios siglos atrás, donde los campesinos de la zona molían sus granos, movidos siempre por el agua del río Armenteira. Este señor que está acá es un peregrino que me lo encontré en varios lugares, y bueno, terminamos haciendo la ruta de la piedra y el agua juntos, como para compartir ese tramo. Llegamos a la ría de Rousa, esa ría donde, ¿se acuerdan?, el cuerpo del apóstol Santiago comienza el traslatio hacia Iria Flavia o Padrón. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el traslatio? Bueno, yo les cuento, yo hace unos años, cuando hice la primera vez este camino, íbamos en una barquita que me daba la sensación de ir en la misma barquita que era el apóstol Santiago, porque no era una cosa así como muy segura. Pero, bueno, por suerte las cosas van mejorando para todo el mundo, y hoy hay un hermoso catamarán con calefacción, con servicio a bordo, que nos lleva a través de la ría de Rousa, y nos cuenta la historia, la rica historia de la ría de Rousa. Primero, es la segunda en producción de mejillones del mundo. Vamos a ver las bateas, vamos a parar, nos van a contar la historia de cómo se producen los mejillones, cuándo se colectan, cómo es que los trabajan. Vamos a ver colectores de vieiras, que andan pescando las vieiras o juntando las vieiras en la ría. Vamos a pasar por unas columnas enormes de piedra, donde había una cadena que atravesaba de un lado al otro. ¿Para qué? Para que los vikingos no llegaran a Iria Flavia. Así que imagínense ustedes la historia que tiene, y vamos a llegar, por supuesto, a Padrón, a la ciudad de Padrón, donde dicen que en esta piedra se ató la barca de Santiago. Vamos a ver, por supuesto, también todos los cruceros fluviales que hay en esta zona. Y vamos a ingresar a Santiago de Compostela a través del Parque La Alameda. La iglesia, la catedral nos va a estar recibiendo todo el tiempo, y la Alameda es una belleza. Y nos vamos a encontrar con estos 2 personajes, que muchos de ustedes conocerán porque estuvieron por ahí, por la Alameda, que son las 2 Marías. Las 2 Marías eran 2 señoras que en la época franquista eran costureras, y ellas estaban en contra de Franco. Entonces, ¿qué hacían? Se vestían muy llamativamente, se maquillaban impresionante, y a la hora de la salida de los estudiantes de la universidad, iban a la puerta, allí en la Alameda, para convocar a los estudiantes y explicarles por qué debían estar en contra de Franco. Es una imagen muy graciosa, porque además hoy están con ese color de ropa y mañana les cambian y le ponen otro color de ropa. Santiago nos va a recibir con fuentes, con paseos, con parques, con monasterios, con museos.
Los paseos que podemos hacer en Santiago, que hacemos un paseo guiado de la mano de alguien que realmente sabe de historia y que sabe muchísimo de la historia de Santiago de Compostela, va a ser una delicia. Y en la Plaza de Obradoiro nos va a estar esperando con seguridad un gaitero para darnos la bienvenida y todos los otros peregrinos que van a estar en el camino. Les invito a que vayan a ver la iglesia de día y de noche, con sol y con lluvia, porque siempre es una belleza esa catedral al lado nuestro. Y bueno, y el camino es una decisión muy importante que nos va a cambiar a muchos de nosotros la vida, nos va a hacer tener una retrospectiva diferente de la vida y que nos va a hacer valorar otras cosas. Así que tómenlo como eso, como una experiencia de vida única. Muchas gracias, espero que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar, y espero que les haya gustado mi relato del Camino de Santiago. La verdad que Alicia, primero te voy a hacer una de las preguntas que quedó, que dice, ¿cuál es la mejor época para realizar el camino? Bueno, yo diría evitar el verano y evitar el invierno, obviamente, por razones climáticas. El verano puede ser muy caluroso y vamos a estar caminando bajo un sol durante mucho tiempo, así que yo diría que abril, mayo, junio, hasta mediados de junio, y luego la primavera, el otoño, ¿no? Septiembre, octubre. Si a mí me das a elegir, a mí me gusta más septiembre y octubre. Bueno, porque además están los viñedos que nos regalan las uvas permanentemente, y los higos, y bueno, y hay otro espíritu en el otoño. Pero bueno, esas son las dos mejores épocas para hacer el camino. Perfecto. Alicia, este aplauso es en nombre de todos, porque no sabes el chat, además de haber tenido hoy la mayor concurrencia desde que empezamos los ciclos de los jueves viajeros, ha quedado mucha gente sin poder ingresar, porque tenemos el tope de 100 participantes, 100 viajeros. Ahora el chat es constantemente, no me da las manos para escribir y agradecerte, te mandan saludos, gente que ha viajado contigo, súper didáctica la charla. Bueno, a quienes nosotros, digo personalmente que te conozco hace muchos años, nos es un placer, tal cual, así como la daste ahora y lo contaste, es como lo vivís y como todos nos hace también disfrutarlo, aunque no lo hayamos hecho. Realmente súper, súper agradecida, en nombre de, bueno, obviamente Mariana, mío personalmente, de Guamaturi y de todos los presentes en la tarde de hoy. Y así que realmente fue un placer para todos escucharte, y creo que hay un montón, creo que no, porque ya tomé como 5 o 6 personas los mails que le mandemos las propuestas para cuando lo hacemos para el año que viene, y bueno, la verdad que ha sido excelente, como siempre, súper profesional, pero de una forma de contar muy sentida, que también eso hace que uno le sea más fácil y que se entusiasme tanto también. Bueno, yo les quiero agradecer, en realidad los que me conocen saben que yo insisto mucho con el Camino de Santiago, pero también soy muy honesta, no es para todo el mundo. Entonces, todos tenemos que saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas, tenemos que saber si queremos realmente experimentar esto. A veces yo me encuentro con gente que me dice, no quiero saber nada del camino, se me llenaron los pies de ampollas, pasé horrible. Y bueno, pero hay que prepararlo, hay que prepararse, el cuerpo, la mente. Realmente es una experiencia que moviliza todo nuestro ser. Y yo siempre estoy pensando a ver qué otro camino hacer, estoy pensando si voy a cruzar los Pirineos, si voy a salir del Ferrol, siempre voy a estar soñando con otro camino. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y bueno, que se anime, un placer para mí acompañarlos. Bárbaro, muchísimas gracias Alicia nuevamente, gracias a todos también por habernos acompañado en la tarde de hoy. Como siempre les digo, los invito para el próximo jueves, el destino ya es un destino un poco más cerca, pero sumamente interesante, como es el Calafate, por todo lo que es la parte de naturaleza, paisaje único, creo que es lo que ofrece este destino, que así que invitarlos para que el próximo jueves nos volvamos a encontrar a las 16:30. Un saludo. Gracias Alicia nuevamente, y buenas tardes para todos. Que pasen muy bien.